El agua y la sangre de su salud. Adán y Java salieron del paraíso después de la rebelión, pero ya antes se les había dicho que dejara el hombre a su padre y a su madre. Entonces Yahweh ya había considerado su rebelión. Así es, según varios fundamentos que se pueden tocar a través de las escrituras. Vamos a las escrituras en el libro de Bereshit, capítulo 2, en conexión. Dice así: por esto el hombre dejará a su padre y su madre y permanecerá con su esposa. Ellos serán una sola carne. Ellos estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no se avergonzaban. Vamos al fundamento en el hebreo. Bereshit capítulo 2, 24. Y vamos a hacer la conexión. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando dice y por eso dejará, dice abandonará. Esto es importante. Por lo tanto, el hombre abandonará a su padre y abandonará a su madre. ¿Ok? Muy importante este fundamento. Resulta y acontece que cuando nosotros no leemos el libro de Adán y Jabá, dice que después de que Adán sale de la luz del Gar Edén, dice que Adán y Jabá pasaron por ciertas circunstancias a través de lo que son las escrituras en el libro de Adán y Jabá, y después de un tiempo, ya después de la salida de Adán y Jabá de lo que es la luz del Gar Edén, dejando a su padre que es luz y dejando a su madre que era el Gar Edén en el lugar que fue puesto, ¿ok? Y en la salida de la luz de su padre y de su madre, dice las escrituras que después Adán y Jabá se unificaron en una sola carne. Cuando dice que Adán sintió en su carne el deseo de unificarse a Jabá. Y dice las escrituras que Adán tenía temor de cometer adulterio de lo que eran las vestiduras que Yahweh le había dado al Adán de la salida del Gar Edén. Muy importante, ¿ok? Entonces, dice en las escrituras, por lo tanto dejará, pero la palabra en el hebreo dice, por lo tanto abandonará el hombre a su padre y a su madre. Cuando nosotros vemos que Yahweh crea al Adán, le da la palabra: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no, porque ciertamente morirás, ¿ok? Y vemos que a través de las escrituras viene la rebelión de Adán y Jabá, según lo que conectamos, libro de Bereshit, libro de Jubileos, libro de Melquisedec. Y dice las escrituras que Adán, cuando come del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, se siente desnudo. En el libro de Jubileos dice que Jabá tomó hojas tempranas de la higuera y después Adán cogió hojas de la higuera. Ok, muy importante comprender esas escrituras, que muy claramente vemos que del Adán saldría una estirpe que representaría las hojas tempranas, que son los 22 patriarcas, para después convertirse en las 12 tribus que representan a la higuera. Ok, muy importante. Entonces Adán, que había sido creado a imagen y semejanza de Elohim, varón y hembra, y fue formado del polvo de Adamá, y Yahweh sopla el espíritu, sopló Nechama Hay para que el hombre fuera un Nefesh Kahaya, un ser viviente. Y muy claramente lo planta en la luz del Gar Edén, el jardín de las delicias, que es la representación del lugar donde sería sustentado por vuestra madre. De todos los árboles puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no. ¿Ok? Entonces, Yahweh es espíritu, que sopló su espíritu en lo que es la materia de nuestra madre Adamá para formar el ser Adán. Y el ser Adán fue puesto en la luz del Gar Edén para que fuera sustentado por nuestra madre Adamat en conexión. Muy importante. De todos los árboles, el sustento de la madre puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no, porque ciertamente morirás. Dice que cuando en el libro de Melquisedec se conecta, muy importante, ese fundamento de la rebelión del Adán y de Java a través de lo que es la serpiente, Satanás, que entra en la serpiente, según lo que dice en el libro de Melquisedec.
Y según lo que dice en el libro de Jubileos, que en el día 17 del segundo mes, día número 47, vino la serpiente a engañarlos. Ok, muy importante. Y dice que Java tomó hojas tempranas de la higuera. Por eso nosotros vemos las hojas tempranas de la higuera representan a los 22 patriarcas, que desde Adán hasta Jacob. Y la higuera representa a las 12 tribus en conexión. ¿Ok? Y tanto Adán y Java cometieron rebelión de la palabra y tuvieron temor de la voz. Pero Yahweh revela las verdaderas vestiduras, que eran las vestiduras del Cordero. ¿Ok? Como la redención del Mesías, el Hijo de Elohim, que moriría como el Cordero inmolado en la estaca. Y dice las Escrituras que después de la salida, por eso dice, y dejará el hombre a su padre, que es luz, Yahweh, y a su madre, Gar Edem, en el lugar que fue puesto, y dejará, ok, la salida del Adán, y dejará, como se conecta en el libro de Adán y Java, y a través de las Escrituras dice que pasa un tiempo muy determinado donde hubieron muchas pruebas al Adán y a la Java a través de lo que era Satanás, a través de los anfitriones y muchos de los engaños que hizo Satanás a lo que era Java y a lo que era Adán. Después dice las Escrituras que Yahweh envía a Micael, a Gabriel y a Rafael a enviar 3 tesoros al Adán: el oro, el incienso y la mirra. El oro representando mi reino, el incienso representando la divinidad y la mirra representando el padecimiento. El oro, Micael, el incienso, Gabriel, y la mirra, Rafael. Muy importante. Y Yahweh dando profecías a través de lo que era el Mesías: cuando mi palabra se haga carne, los reyes vendrán y me traerán estos 3 tesoros, revelando a Yahweh como la manifestación del incienso, la divinidad, que es el Mesías; el padecimiento, que representa la muerte de los 2 testigos; y el oro, que representa el descendiente de David, el reino de la casa de Israel, de la dinastía de la casa de David. Y después dice las Escrituras que cuando Satanás se hizo pasar como unas doncellas para seducir al Adán, y micramente el Adán cae en cuenta del engaño de Satán, dice que Adán empezó a sentir en su carne, en el cuerpo, en las vestiduras que Yahweh le había entregado de la salida, de haber dejado a su padre y haber dejado a su madre, empezó a sentir deseo de unificarse íntimamente con Java. Y Adán expresa de que no quería cometer adulterio, porque si la primera rebelión sucedió todos sus males sobre el Adán, él pensaba, si me unifico a Java con el cuerpo que él me ha entregado, ¿qué pasará después? Entonces dice que Yahweh contempló ese pensamiento y envió a Micael, Gabriel y a Rafael para que le llevara 3 tesoros al Adán, o que tomara del oro, el incienso y la mirra, esos 3 tesoros, para que se lo diera a Java, en el sentido de señal de pacto, de una sola carne, un mismo espíritu, donde micramente dice el oro como señal de pacto, el incienso y la mirra como señal de que fueran un solo cuerpo, un mismo espíritu, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vemos el Bereshit capítulo 2:24, por lo tanto dejará el hombre a su padre y su madre, es la contemplación de lo que ya Yahweh sabía, que el hombre dejaría el Gar Edén y dejaría la luz de su padre. Dejaría el Gar Edén, que representa a su madre, y dejaría la luz de vuestro padre Elohim Yahweh. Y micramente se unificaría con su mujer Java después de la rebelión, haciendo pacto con el oro, incienso y mirra, un solo cuerpo, un mismo espíritu, ¿vale? Entonces, cuando vienen a Yahoshua Hamashiach y le hacen una pregunta: ¿por qué Moshe permitió dar carta de repudio? Y micramente Devarim capítulo 24 expresa que si un hombre halla algo, una falta en su mujer, le da carta de repudio, ella es libre y se puede unificar con otro, pero ella no puede volver a su primer marido. Y micramente Yahoshua expresa: Moshe permitió dar carta de repudio por la dureza de sus corazones, porque micramente Yahoshua es el hijo de Elohim, cuyos ojos son como llama de fuego que escudriñan la mente y el corazón. Y esos hombres que vienen al Mesías, en su mente y en su corazón, Yahoshua los discernió y micramente le dijo: ustedes tienen dureza de corazón porque quieren entregar Sefer Kiriut, quieren entregar carta de repudio. Pero micramente sabemos que en 1 Corintios capítulo 13 dice que la Java todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, entre otros muchos fundamentos más.
En la página 3 señales, muros y puertas, hay 3 enseñanzas que se llaman no es bueno que el hombre esté solo y estos fundamentos que estoy tocando ahí se enseñan. Ahora, Yahoshua dijo por la dureza de su corazón, pero no han leído que en el principio, Sacar y Nequeba, varón y hembra, los creó. ¿Ok? En el sentido de almas gemelas en el Gar Edén, puestos en la luz, Sacar y Nequeba. ¿Ok? Pero dejará el hombre a su padre y a su madre y se unificará con su mujer. Por lo tanto, Yahoshua estaba hablando. En el diseño original de la luz es volver a hacer Sacar y Nequeba, pero por causa de la salida dejaría el hombre a su padre, que es luz, y a su madre, que es Gar Edén, el jardín de las delicias, y se unificaría con su mujer. Yahoshua confirmando allí en esa enseñanza, Berechí capítulo 2:24, libro de Adán y Java. ¿Ok? Y muy claramente vienen los discípulos y le dicen que es difícil es que el hombre llegue al matrimonio, llegue al pacto, porque muy claramente cuando nosotros vemos en el libro de Adán y Java salen y de ahí pasan muchos procesos, demasiados procesos. Pero muy claramente a través de todos esos procesos vencieron y al final se unificaron con el oro, pacto, el incienso y la mirra, carne, espíritu. Y muy claramente Yahoshua expresa, no todos llegan a ese pacto, no todos llegan al matrimonio. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa eso? Cuando viene y dice Yahoshua, no todos llegan al pacto que hizo Adán y Java después de la salida, después de las pruebas, después de muchos fundamentos que vieron a través de lo que son las pruebas, pero muy claramente era el varón y hembra como esas almas gemelas que Yahweh había destinado para que estuvieran juntos en la luz. Por esa razón, he expresado muchísimo que el hombre debe entrar en el diseño original. Primer punto, venir al Mesías, Yahoshua Hamashiach, hacer el Teshuva, morir al pecado del pasado, descender a la muerte y el Sheol para sacar nuestra alma de la cautividad, porque cuando cometemos pecado, nuestra alma queda cautiva en la muerte del Sheol y micramente la palabra muerto en nosotros. Pero venimos a la redención del Mesías para que Él nos redima del pecado y saque nuestra alma y el Sheol de la luz del Hijo del Hombre, la saque para que sea unificada en nuestro ser y la palabra resucite. Y después venga el soplar del Espíritu, se nos abre el entendimiento para poder comprender lo que dice en la Torah de Moshe, profetas escritos, y volver a la restauración del diseño del primer Adán. ¿Ok? Que micramente Yahweh, lo primero que Yahweh le da a un hombre, no es una mujer, es su espíritu, es ser formado a través de lo que Yahweh, que es espíritu, ser formado este cuerpo, la materia de Adamá y soplar Yahweh el espíritu, muy claramente Yahweh plantarlo en la luz del deleite y muy claramente los 4 ríos que representan las estaciones, comprender los tiempos que estamos viviendo, comprender el árbol de la vida, meditarás en la Torah de Yahweh día y noche para que seas como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto su tiempo y su hoja no cae, y no comer del árbol de la luz de rebelión, del conocimiento de la esencia del bien y el mal, que son las falsas doctrinas de hombres, tradiciones de ancianos, que Yahoshua reveló que los falsos yahudí son el árbol del conocimiento de la esencia del bien y el mal. Y saber labrar la tierra, es decir, saber, es decir, el que no trabaja, no come, saber para dónde va, entre otras muchas cosas más. Y ese hombre que tiene mi espíritu, que tiene Torah, que sabe en los tiempos que está, que sabe labrar la tierra y que muy claramente no es un hombre desocupado, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Por eso también las mujeres, lo primero que deben hacer es ser formadas por Yahweh, porque muy claramente le haré, por eso dice las escrituras, le haré. ¿Ok? Entonces Yahweh hará ayuda idónea para ese hombre. Posiblemente haya hombres que ya estén preparados para que no es bueno que estén solos, pero hay mujeres que posiblemente todavía no se han dejado formar por Yahweh. Hay mujeres que posiblemente ya están formadas por Yahweh y hay hombres que todavía no han entendido que es bueno, que no es bueno que este hombre con estas características esté solo, ¿vale? Ahora, volver a ese diseño original de la luz, porque Yahoshua dijo, por la dureza de su corazón quieren dar carta de repudio. Pero en el principio, varón y hembra los creó, almas gemelas. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unificará con su mujer, reconocer la salida. Pero también reconocer que en la salida que estamos, de lo que es los 6.000 años, los 120 jubileos, volveremos a la luz de nuestro Padre y volveremos a la luz del Gar Edén de las delicias, que es una sombra y figura también como el milenio.
donde claramente volveremos a unificarnos con Yahweh en la luz del Hijo del Hombre. Entonces, cuando la pregunta que me hace la amada, Yahweh estaba contemplando que Adán y Java iban a cometer rebelión en el Gar Edén, es decir, ¿ya lo estaba contemplando? Claro que sí. Vamos a leer la pregunta nuevamente. Dice así. Adán y Java salieron del paraíso después de la rebelión. Así es. Y dice en el libro de Adán y Java que después de la salida fue que se casaron, hicieron pacto. Pero ya antes se les había dicho, dejará el hombre a su padre. Así es, ya el Adán dejaría la luz y dejaría a la luz que es Yahweh y dejaría a su madre como el Gar Edén, el jardín de las delicias. Entonces Yahweh ya había considerado su rebelión. Así es. Dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unificará a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, dejará. La palabra que dice es abandonará. Aflojar, soltar, renunciar, permitir, abandonar. Por eso dice las escrituras que Adán y Java abandonaron el Gar Edén en el día primero del cuarto mes, que es el día número 92, 45 días después de la rebelión, según el libro de Jubileos. El libro de Jubileos dice que en el día número 47 tuvieron la rebelión, día 17 del segundo mes, 45 días después salieron, en el día primero de el cuarto mes. Por eso también Yahoshua enseña, aprendan de la higuera. En el día 17 del segundo mes, Adán y Java cometieron rebelión a la palabra y se vistieron de la higuera. 45 días después salieron el verano. Entonces, aprendan de la higuera el verano. Entonces, cuando Yahoshua en Mateo capítulo 24 expresa, aprendan de la higuera, el verano está cerca. Entonces, sabemos que en el día 17 del segundo mes, que es el día número 47, Adán y Java cometieron rebelión de la palabra y se vistieron de la higuera. 45 días después salieron en el verano, ¿vale? Muy importante. Entonces también eso es importantísimo, esos fundamentos. Dice, abandonar, acoger, apartar, ayudar, cesar, dar, dejar libre, desamparar, desechar, fallar, faltar, quedar, quitar, rehusar, ¿vale? Por lo tanto, el hombre abandonará a su padre. Acuérdese que Yahweh los plantó en la luz del Gar Edén. Y a su madre, que representa el Gar Edén, el jardín de las delicias, la luz. Y se unirá. Cuando abandonaron, dice las escrituras en el libro de Adán y Java que se unificaron después de un cierto tiempo. Ya muy pronto estaremos estudiando el libro de Adán y Java en la página de YouTube. En su momento lo estaremos estudiando. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando claramente en el libro de Adán y Java, Yahweh le dice al Adán, tomarás el incienso y la mirra y te unirás. Serás una sola carne y un mismo espíritu con Java, ¿vale? Y el oro como señal del pacto, pero todo eso sucedió después de que abandonaron la luz y el Gar Edén, padre y madre, ¿vale? Entonces, esa es la pregunta. El agua